Bien, avanzamos con más información en torno también al tema y al panorama político que vive nuestro país. Vamos a realizar un contacto con el politólogo Josber Vázquez. Esto en relación a las últimas declaraciones de diferentes dirigentes por parte de la oposición. También luego de los últimos anuncios realizados por el gobierno nacional, en donde 110 parlamentarios y también dirigentes políticos de la oposición les dieron lo que fue el indulto. Josber, muy buenas noches, un gusto saludarte en esta oportunidad. Bueno, te saludo de parte de todo el equipo de prensa de Promara Televisión para entrar en contexto y hablar un poco sobre el panorama político que está viviendo Venezuela. ¿Crees tú que en esta oportunidad es viable para la oposición venezolana participar en unas elecciones parlamentarias? Buenas noches, María Ángel, y un saludo a toda la audiencia de Promar Televisión. Mira, antes de responder la pregunta, creo que debemos para la reflexión preguntarnos cuál oposición. Porque hay una oposición alineada en Venezuela con la idea de la confrontación, del escenario del uso de la fuerza legítima por parte de un bloque de la comunidad internacional. Hay otra oposición que se siente cómoda con el diálogo, la negociación, los acuerdos, cohabitar con el de Nicolás Maduro. Y hay una oposición alineada con un proceso electoral como forma de tomar espacios de poder y minimizar la figura entonces de Nicolás Maduro. Todas estas oposiciones tienen una agenda propia, es difícil hablar de una oposición, entonces creo que primero debemos preguntarnos cuál oposición. Ahora, si hablamos de ese bloque que quiere ir a un proceso electoral, creo que el sistema electoral es fraudulento, no se necesita solamente una nueva directiva en el CNE, sino también hacer una reingeniería de ese sistema electoral. Por ejemplo, las circunscripciones del año 2015 con las de hoy no son las mismas, variaron. El padrón electoral del año 2015 con el de hoy es totalmente distinto. El registro electoral permanente debe ser muy bien revisado, sin contar con lo transparente que pueda ser el voto automatizado. Entonces, creo que hay un sinfín de elementos que convergen, que se concatenan y que le da legitimidad o no a un proceso electoral y que sin duda alguna hoy esas condiciones no están dadas. Josber, pero en medio de las condiciones políticas que se aplican para la oposición, hay una condición o una declaración importante que se ha dado al menos en los últimos días, y fue la postura de Enrique Capriles Radonsky, el ex gobernador del estado Miranda, quien además de lo que ha sido sus discrepancias con también la dirigencia de Juan Guaidó, ha asumido su postura unilateral en cuanto a esos próximos comicios. ¿Crees que con estas decisiones, al menos que ha tomado Enrique Capriles, lo va a reimpulsar en la política o lo va a catapultar, al menos en el ámbito de la oposición venezolana? Mira, yo creo que Enrique Capriles, María Ángel, Carlos, más allá de ser impulsado, catapultado, hoy está teniendo un espacio muy importante en la opinión pública, inclusive trascendiendo las fronteras de Venezuela. Sin embargo, eso no significa que está capitalizando un liderazgo político. Tener una plataforma política implica, más allá de tener dominio de la opinión pública y de ser noticia, es tener la operatividad, la funcionabilidad de una estructura, de una organización, para poder entonces cumplir tu meta, en este caso electoral. Hoy Enrique Capriles no la tiene. Primero Justicia seguramente va a estar, que es su partido natural, seguramente va a estar en una discusión si participar o no, y si crea otra organización política, como entiendo lo está haciendo o ya lo hizo, no cuenta con un número suficiente y necesario para confrontar un bloque electoral tan rígido y que, por favor, esto no se malentienda, pero fuerte como lo es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, creo que hoy Enrique tiene una exposición importante, lo que no significa que logre capitalizar el liderazgo político opositor necesario para vencer a Nicolás Maduro en esta lucha de poder. Ahora bien, Josber, en torno también a este tema y ante las nuevas tendencias que viene presentando la oposición venezolana, ¿crees tú
¿Cuál sería ese terreno aliado que mantiene actualmente entonces Enrique Capriles? ¿Puede ser el terreno de Juan Guaidó, el terreno también de María Corina Machado? Y esto pues en relación también a las últimas declaraciones que la dirigente política ha realizado también a través de sus redes sociales, o en su totalidad estaría Enrique completamente solo o con una nueva oposición venezolana. Mira, yo creo que la alianza necesaria para Enrique Capriles está en orquestar su ascendencia en la ciudadanía. Henry Falcón, por ejemplo, que es un liderazgo importante para un target de la población, no moviliza lo suficiente como para poder ganar un proceso electoral. Ya lo vivimos en el año 2018. Pero María Corina Machado, que digamos es su antítesis en la propuesta política, y que tiene además una ascendencia importante en otro sector que sí se moviliza naturalmente para ir a votar, tampoco de manera aislada, sola, va a poder hacer con éxito un cronograma electoral. Entonces, y pensar que puede unir estas dos fuerzas, bueno, yo creo que es una barra basada, es un error, es un cálculo muy mal hecho. Entonces creo que Capriles, más allá de buscar aliados en liderazgo político, dicho sea además que existe un colapso de liderazgo y un colapso de partidos políticos que va a comprometer muchísimo cualquier agenda electoral que pueda presentar Enrique Capriles. En definitiva, creo que Capriles está buscando más confrontar y desplazar el capital político más importante que hoy sigue teniendo Venezuela, que es Juan Guaidó, al margen de cualquier error en su agenda política, en su haber político, en su quehacer político, pero que tiene el acompañamiento, la legitimidad no solamente de la comunidad internacional, sino también de algunas instituciones, fuerzas vivas del Estado, de la nación, mejor dicho, y el apoyo de un sector muy importante de la población venezolana. Bien, conversábamos con el politólogo Josber Vázquez, haciendo parte también del análisis actual, sobre todo de la oposición venezolana, al menos con las últimas posturas que se han planteado desde este sector político de nuestro país. Avanzamos con más informaciones, y es que Conindustria asegura que urge un gran acuerdo nacional.